Y Pedro Sánchez está en una toalla tomando el sol, mientras España está sufriendo esta crisis migratoria y no le preocupa ni le ocupa. Al Partido Popular sí. Pues nosotros somos un partido de Estado y un partido responsable. Y por eso decimos, es necesaria una política migratoria que sea liderada por el Gobierno, que no se base en parches ni en el reparto de menores como si fueran mercancía. Esto es mucho más complejo. Hay que defender nuestras fronteras. Hay que llevar este debate y este problema y esta crisis demográfica a las instituciones europeas para abordarla y afrontarla desde Europa. Y eso es lo que tiene que hacer un gobierno responsable. Tras las polémicas palabras de Cuca Gamarra, hablando de defender nuestras fronteras ante el fenómeno de la inmigración, unidas a la polémica creada por la publicación por parte de Xavier García Albiol, de un tuit de claro tinte racista y xenófobo en sus redes sociales, las reacciones de condena no han parado de producirse a lo largo de las últimas horas. Una de las más aplaudidas ha sido la del analista político Antón Losada, que aparte de responder y dejar retratado al alcalde de Badalona por su infame tuit, ha desmontado el discurso cada vez más cercano a la extrema derecha del Partido Popular, y ha señalado el peligro que tiene ante el ascenso de la extrema derecha. Y nos pone sobre la realidad de una política que no puede seguir siendo, contenerlos allí. Parece que todo el objetivo de las políticas que estamos desarrollando es contenerlos allí, como si Canarias no fuera parte de España. Y mientras no lleguen al continente, mientras no lleguen a la península, todo está bien. Como si no verlos o no sentirlos cerca eliminara el problema, ¿no? Y lo que tenemos efectivamente es una situación que tiene dos planos. Uno, el plano de emergencia, que nos describía ahora la entrevista que acabamos de escuchar y que en términos numéricos es el que es, pero un país como España, una de las economías más ricas del mundo, no va a tener capacidad de verdad para tratar y para gestionar 10.000, 12.000, 15.000, 20.000, 30.000 menores que puedan llegar. Yo sinceramente creo que no es que tengamos capacidad, es que nos sobra capacidad para hacerlo. Y resolver esta situación de emergencia con los parámetros y los estándares de una democracia europea del siglo XXI. Y el segundo elemento, que es el elemento estructural. Efectivamente, tenemos una situación que no podemos permitir que la emergencia se convierta en la nueva normalidad. Y eso significa poner en marcha políticas de más largo alcance con los países de origen, con las estructuras de acogida, con las políticas de integración de esos menores y crear mecanismos mucho más estables que permitan efectivamente gestionar esta situación, no solo en términos de vamos a salir del paso como podamos, sino en términos de qué va a pasar con esta situación, con estos menores, con este fenómeno migratorio en los próximos 5 años, en los próximos 10 años o en los próximos 20 años. Pero lo que no podemos seguir es en esta situación, porque así es como empiezan situaciones como las que acabamos de vivir o hemos visto en Inglaterra, situaciones como las que se vivieron en Italia y en otros países de nuestro entorno. Es decir, mientras sigamos teniendo como única política migratoria que no vengan a donde estoy yo, estamos generando el caldo de cultivo para que determinados discursos rampen en nuestra conversación pública y den fuerza a determinadas opciones políticas, especialmente a la extrema derecha. Pero también hay que ser realistas, hay que reconocer que hay toda una estrategia de comunicación y una estrategia política para convertir la inmigración en un problema que preocupe a la gran mayoría. Y eso trabaja sobre dos elementos. Yo no sé si habéis seguido este mes en las redes sociales, es evidente que hay una estrategia para asociar sistemáticamente delincuencia e inmigración. No tiene más que ver determinados portavoces de la extrema derecha, influencers muy activos de la extrema derecha, es que es todos los días, son todos los días, siempre las mismas cuentas, siempre el mismo discurso, siempre la misma propaganda, siempre las mismas mentiras, siempre el empaquetado de 2 o 3 sucesos para convertirlos en una tendencia general, en algo que se produce prácticamente muchas veces, la gran mayoría noticias falsas que además tienen la apariencia como si fuera un medio de comunicación que la gente pueda creer. Utilizando imágenes de otros casos, de otros países, pero eso no es casualidad, no es que 2 o 3 se hayan puesto a hacerlo, no, es sistemático, es estratégico, está financiado, llega a muchísima gente y necesita una respuesta, porque ahí sobre todo lo que se construye, lo importante ahí no es conseguir convencernos de que esto es verdad o mentira, lo importante es sembrar el miedo de que esto me puede pasar a mí.
de que esto que me están contando que le ha pasado a un señor en tal sitio o en tal otro me puede acabar pasando a mí y necesito que alguien me proteja y el Estado no me está protegiendo. Pero entonces esto necesita una respuesta. Y después hay un segundo elemento, y ya termino, que hace que el riesgo de que la extrema derecha acabe aprovechando al máximo este debate está en los propios términos del debate. Si todos seguimos hablando de la inmigración como si fuera un gran problema, de los menores como algo que por favor que no vengan aquí, que vayan a otro sitio, que la inmigración es algo que hay que rechazar, que estamos sometidos a una invasión, que sigamos utilizando este lenguaje militar que muchas veces se utiliza cuando se habla de inmigración, que es una guerra, que si las mafias, tal, estamos dándole la razón a la extrema derecha, estamos comprando el discurso, el relato y el encuadre de la extrema derecha y estamos generando en una buena parte de la población la duda de que, bueno, si nadie los quiere, será porque esto que están diciendo estos señores es verdad y que todos estos problemas que dicen que vienen con ellos existen.